Las peores expectativas de que en el discurso de la Unión Donald Trump declarara el estado de emergencia en la frontera no se cumplieron, sin embargo dejó abierta la puerta para seguir presionando para la construcción de su muro. Mientras tanto, el gobierno mexicano recibió los ataques que ahí sí se dieron en ese discurso como parte de la temporada electoral. Una forma parece de resignarse frente a los próximos meses hasta que llegue la campaña en la que este tema vuelve a ser el caballito de batalla del presidente de Estados Unidos en busca de la reelección. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápido a ver esta información y arrancamos aquí en nuestro foro con nuestro debate de hoy, no sin antes darle mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas y ahora sí, vamos a ver esto para arrancar inmediatamente aquí en el foro. El discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión levantó expectativas y preocupación en México por la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos declaró en emergencia la frontera para empujar la construcción del muro fronterizo con México, aunque finalmente sus señalamientos se limitaron a señalar a ciudades mexicanas que envían migrantes en camiones y autobuses a su país. No obstante, en su discurso ante el Congreso, volvió a poner en el centro su demanda a la valla fronteriza con México, bajo la justificación de frenar la inseguridad y el tráfico de drogas hacia su país. El mandatario dejó claro que su exigencia está en el centro de la campaña que ya perfila para su reelección y precisamente en clave electoral fueron recibidas sus críticas antimigrante por parte del gobierno mexicano. La amenaza de volver a cerrar el gobierno por los fondos para la construcción del muro sigue abierta y es previsible que se recrudezca la retórica antimigrante para conservar el apoyo de sus bases. Posturas. 1. Trump acusó que las ciudades mexicanas, para eliminar a los inmigrantes ilegales de sus comunidades, están consiguiendo camiones y autobuses para llevarlos a nuestro país en áreas donde hay poca protección fronteriza, acusó el mandatario. Pidió al Congreso que defienda nuestra muy peligrosa frontera sur por amor y devoción a nuestros conciudadanos y a nuestro país. 2. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido respetuoso con su gobierno y con su política hacia los migrantes. Había preocupación ayer por el mensaje de Trump. Lo cierto es que fue respetuoso, hubieron algunos señalamientos, en su derecho, en su visión, pero fue bastante respetuoso de nuestro gobierno. Y eso se lo agradecemos porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, respondió. 3. Stacey Abrams, la elegida por el Partido Demócrata para dar la réplica al discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump, dijo que Estados Unidos es más fuerte por la presencia de inmigrantes, no de muros. 4. Un total de 107 académicos, intelectuales y artistas, encabezados por la lingüística y politólogo Noam Chomsky y el músico Tom Morello, dieron la bienvenida a Estados Unidos a los migrantes de todo el mundo y defendieron el derecho humano a la libertad de movimiento y la búsqueda de asilo. Arrancar con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer en la noche, el presidente de Estados Unidos, finalmente después del cierre de su gobierno que impedía darlo, pronunció en el Congreso el discurso de la Unión. Ahí, aunque se esperaba que pudiera llegar incluso a declarar una zona de emergencia en la frontera, no se produjo, no así los ataques y los señalamientos sobre la migración. Acusó, señaló a ciudades mexicanas de colaborar con la migración, mientras en México parece recibirse por parte del gobierno esa clase de señalamientos y ataques ya como parte de la temporada electoral y entenderlo así como la narrativa que habrá de tener que escuchar en los próximos año y medio hasta que llegue la reelección en Estados Unidos. Vamos a analizar este tema, me da muchísimo gusto, Laura de la Lizal, que estés con nosotros, internacionalista de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Mónica Laborde, ¿cómo estás? Bien, gracias, José. Lo digo completo, de la Universidad de Anáhuac y además de Comexi. Gracias. Para que no haya celos. Así es. Arrancamos contigo. Me preocupa que antes del discurso un poco ya anticipaba la posición que iba a tomar el gobierno mexicano, el presidente López Obrador, cuando le sugirió a Estados Unidos pues, que cambiara
los periodos presidenciales, porque daba a entender, están todo el día en elecciones, todo el día son campaña, y el discurso que hoy vamos a escuchar en ese marco, pues será otra vez parte de la narrativa antimexicana y antimigrante que venimos escuchando desde la campaña que lo llevó a la presidencia. Exacto. Sí, no fue para nada sorpresivo. Nosotros escuchamos el mismo tono beligerante en contra de México, acusaciones, etcétera. Ya lo veíamos venir, la insistencia en el muro, allí es una obsesión verdaderamente, y lo único tal vez que sí me llamó la atención fue esta acusación directa en contra de que la gente de la caravana migrante está siendo transportada por los mexicanos a la frontera. O sea, lo que está diciendo es la ciudad, porque además se cuidó, ahí fue muy precavido a apuntar no al gobierno federal, sino algo brumoso. Las ciudades, no sé a qué se refiere, a Tapachula o a Tijuana o a algún municipio. ¿Qué ciudad se refiere? Mira, parece que el asunto fue en Coahuila, donde se generó que efectivamente empresarios y autoridades locales de una comunidad decidieron pagar un autobús y que los llevara a la frontera, lo cual me parece, bueno, no solo absurdo con respecto al problema que ya tenemos con Estados Unidos en el tema migratorio, sino totalmente una falta de solidaridad con las ciudades fronterizas, ¿no? ¿Cómo llevas a la frontera, no sé, Tijuana, Ciudad Juárez, a que se complique aún más el problema? Ahora, pero ¿qué fue eso desde tu punto de vista, Mónica? Es una forma de evadir el tener que enfrentar al gobierno federal, al gobierno de López Obrador, sin tener que deponer su discurso antiinmigrante, seguir señalando el tema del muro, o en verdad le preocupa tanto que una ciudad en Coahuila haya apoyado con camiones a los migrantes? No, efectivamente es un tema que tiene pues toda la base electoral que lo apoya y que desde un principio le llevó a la victoria a Donald Trump, el rechazo a la migración, el decir que va a construir este muro, el hacer de su discurso lleno de falsedades y de exacerbar datos que no son del todo ciertos, al afirmar, por ejemplo, que los migrantes mexicanos son los culpables de los mayores índices de criminalidad en Estados Unidos. Tenía, de hecho, invitados ahí en la tribuna, ¿no?, familiares que eran víctimas de haber perdido miembros de su familia a manos de inmigrantes. No obstante, tampoco mencionó nada de las muertes generadas por la violencia del uso de armas, por ejemplo. Esto fue un tema que quedó fuera del discurso y que si uno pues se pone a revisar y analizar datos, revisten mayor número de muertes en Estados Unidos que las que él señala como parte de los migrantes. Y entre paréntesis, incluso la perspectiva es que venga o pueda venir pronto una iniciativa de mayor liberalización en el manejo de armas en Estados Unidos. Así es. Con lo cual la posibilidad de que se incremente el flujo y el tráfico a México es elevadísimo. Es elevado. Y bueno, destacar que es un discurso interesante en el sentido de que es la primera vez que el Congreso está dividido, que no tiene el apoyo que tenía el año pasado. Vimos todo el tiempo la figura de Nancy Pelosi detrás de él, algunas veces apoyando, otras veces observando lo que estaba comentando. Ajá. Fue muy discutido, por ejemplo, el hecho de que Donald Trump aplaudió la iniciativa de favorecer la cooperación internacional en vez de generar un síntoma de violencia o de exacerbar, digamos, la tensión, y esto fue altamente aplaudido por los demócratas. Digamos que fue algo que de alguna manera le da a los demócratas un empujón de cara a la carrera presidencial, que no olvidemos que el año que viene hay elecciones presidenciales. Entonces fue un discurso manejado en sus datos macroeconómicos, si bien destacando que la economía norteamericana atraviesa por un momento próspero. No obstante, en su respuesta Stacey Abrams, mencionó y cuestionó esta situación al decir que pues no es del todo verídico, que más bien muchas empresas están cerrando, hay desempleo y hay ciertos datos macroeconómicos que Donald Trump está de alguna manera maquillando y utilizando a su beneficio. Sobre todo mencionó mucho el tema del muro con México, que bueno, es un tema
por demás desgastado en su discurso, pero que le ha funcionado en su base electoral que lo apoya. Y bueno, es también algo impensable de poderse lograr, porque no va a lograr el apoyo del Congreso para financiarlo, bueno, por un lado. Ahí hay un punto, todavía sigue abierta la amenaza de volver otra vez al cierre del Congreso. Al cierre del gobierno. Y la postura, bueno, viene de un primer cierre que no lo conjuró por completo, y la declaración justo de Abrams, por lo menos alguna de las que más se destaca, fue justamente el decir que Estados Unidos es fuerte justo por la migración y no por los muros. ¿Cómo sienten que el contenido de este discurso refleja o no, y hasta dónde ese tour de fuerzas que tuvo justamente la mencionaba Mónica, con Nancy Pelosi, que parece que es la primera que lo ha logrado frenar últimamente? Sí. Pues mira, yo creo que efectivamente hubo un discurso, llegó así muy conciliador en el sentido de, bueno, América grande y todo este discurso nacionalista que tanto les gusta a los estadounidenses, llamando a la unidad y lo mucho que se avanza cuando se logran aprobar, ¿cómo se llama?, propuestas bipartidistas, ¿no? Pero cuando habló del muro, por ejemplo, fue claro, de decirle se va a construir, ¿no? No importa lo que pase, este muro va, ¿no? Entonces creo que allí es donde se observa este forcejeo, ¿no?, con los demócratas. ¿Quién creen que va ganando un poco esta batalla? Mira, respecto al muro, yo te decía y me gustaría... O sea, te lo digo porque una de las expectativas, digamos, los escenarios más negativos eran justo que declarara la emergencia. No lo hizo. No lo hizo. Y eso tranquilizó la situación. No pues obstante, por lo menos le bajó 2 rayitas. Le bajó 2 rayas, y ya con la apertura del cierre del gobierno, que volvió, digamos, a trabajar de manera semi-normal, pues eso también ayuda a tranquilizar y a calmar un poco las aguas. Pero, por ejemplo, el tema del muro es algo impensable, como te decía, porque la mayor parte de la frontera, ya 800 kilómetros de los más de casi 3.000 kilómetros que tenemos de frontera, tienen parcialmente muros o, digamos, una limitante para el cruce. Pero lo que él pretende, si es que así se llevará a cabo, es todo el río Bravo, que sabemos que es lo que limita a México y Estados Unidos, construir este muro. Esto es impensable, porque la frontera justamente se delimita en la mitad del río. Entonces, eso implicaría construir el muro del lado norteamericano, lo cual ya sería invadir propiedad privada y una serie de problemas. Entonces, es un discurso que le ha funcionado, que viene él manejando y que más bien, como te digo, lo está exacerbando y pues lo mantiene, su base electoral lo mantiene con el apoyo. Es cierto que no hay ningún argumento nuevo ni sorpresivo, ¿no? Incluso algunas frases retóricas como los muros salvan vidas y otras no son nuevas. Sin embargo, hubo un argumento que yo no lo había escuchado y ese me llamó la atención, es cuando dice la migración es una amenaza para todas las finanzas de Estados Unidos. ¿Cómo lo interpretas eso? Bueno, yo creo que es nuevamente esta forma de tratar de mantener lo que dice Mónica, el apoyo de el electorado, de su base electoral, y por otro lado tratar de hacer allí un reacomodo. Acaba de dar las gracias a los inmigrantes por toda su aportación a los Estados Unidos y luego sale con esto, ¿no? Entonces me parece... Aunque acuérdate que dijo, sí puedo aceptar más migración, pero legal. Exacto. ¿Eso tiene algún significado? ¿Abre alguna puerta para que pueda avanzarse, digamos, en nuevas reglas que pues es un poco difícil cambien, digamos, el tono de los ataques? Es un poco difícil porque una persona sin recursos o sin poder accesar a una manera, digamos, legal de accesar a Estados Unidos, le tomaría más de 20 años poder realizarlo. Entonces, por eso es que esta gente cruza de manera ilegal y es bastante complicado. Tendrían que darse otros apoyos, cambiar legislación a nivel interno, y no veo que esto vaya a ser una prioridad en el corto plazo. Insistió mucho en temas de política exterior. No solo habló de México, habló de Corea del Norte, que va a tener una reunión próximamente el 27 y 28 de febrero. Habló también de Afganistán y habló también de varios temas que incluyen la agenda internacional. Israel destacó también el hecho de que fue el primer gobierno de Estados Unidos en reconocer la capital legítima de Jerusalén. Entonces, Venezuela. Venezuela, por supuesto, fue un tema que acaparó
digamos, parte del discurso también en el sentido que ya conocemos, de criticar el régimen de Maduro, de estar en contra, de rechazarlo y de apoyar el régimen de Guaidó, ¿no? Decir que finalmente Estados Unidos va a seguir insistiendo en esta situación y no va a dar marcha atrás respecto a Venezuela. Ahora, hay un punto que también del otro lado conviene detenerse, y es la postura y la respuesta del gobierno mexicano. El gobierno mexicano, como ha venido haciendo el presidente López Obrador, prefiere no confrontar, prefiere mantener, diría él, no engancharse con las provocaciones, los ataques o las acusaciones de Donald Trump. I'm asking you to defend our very dangerous southern border out of love and devotion to our fellow citizens and to our country. No issue better illustrates the divide between America's working class and America's political class than illegal immigration. Ahí tienen las imágenes ayer del discurso de la Unión con la intervención de Donald Trump frente al Congreso. Estamos platicando, analizando este asunto con Mónica Laborda, profesora investigadora internacionalista de la Anáhuac y además de Comexi, Laura de la Lizal de la UAM. Me quedé contigo y el tema es, a ver, la respuesta del gobierno mexicano. Sí, no ha sido moderado, así viene desde la campaña, así fue también durante el gobierno de transición, y ahora, incluso hoy en la mañana, lo comentábamos, incluso le pareció respetuosa la posición del presidente Donald Trump, a pesar de los señalamientos y las críticas a las ciudades, o como acabamos de ver, insistir nuevamente en que los trabajadores de Estados Unidos están padeciendo la migración y otra clase de acusaciones, por ejemplo, respecto del extinto, bueno, todavía no extinto, Telecán, aunque ya se firmó el TEMEC. ¿Por qué? ¿Cómo explicas la política del López Obrador? Yo creo que hay evidentemente una idea de no confrontarse con los Estados Unidos, y tal vez aquí quiere marcar una diferencia con lo que ocurrió en el caso de Peña Nieto, ¿no? Este discurso difícil entre Peña Nieto y Trump, suspensión de la visita, del viaje oficial de Peña Nieto a Trump por las declaraciones sobre el muro, que México lo iba a pagar. Entonces yo creo que se quiere marcar en parte la diferencia y tratar de llevar las cosas con Trump de la manera más suave posible. A ver, si eso es cierto, Mónica, ¿es posible esa vía para llevar mejor las cosas con Trump? Y dos, diferenciarse significa o pasa, digamos, por permitir, pues un poco, o incluso justificar cualquier tipo de ataque, incluso con el tema de campaña electoral. Pues mira, yo veo difícil que vaya a funcionar una política de acercamiento hacia México por parte de Estados Unidos, no al menos en el corto plazo durante la administración del presidente Trump, porque bueno, esto lo hemos venido viendo en los últimos años y no se ve una de sus prioridades en su agenda de política exterior. No obstante, coincido con mi colega en el sentido de que probablemente lo que está buscando el gobierno de México es más bien tratar de separarse un poco de la política que se venía llevando hacia Estados Unidos y ser pues un poco más laxo en ese sentido, tener una relación de mayor afinidad o amistad, intentando conciliar intereses y encontrar posiciones conjuntas. Por ejemplo, el tema del TEMEC, en el cual México logró avanzar en algunos temas que Estados Unidos estaba renuente y se lograron conciliar, digamos, intereses. Yo considero que va por ahí la política y también de la mano pues de esta transformación que pretende lograr el presente bueno, pero gobierno. A ver, ojo, en la práctica. En materia de política exterior. Ojo, en la práctica, la firma del TEMEC, aunque participó ya en las negociaciones el nuevo equipo del nuevo gobierno durante la transición, le correspondió a Peña Nieto y, hay que decirlo también, el TEMEC tiene que ser todavía sancionado por los congresos, claro, y esa ruta no está muy clara. Que sea ratificada. No, ni cómo ni cuándo. Así es. Bueno, digo, ayer sí hizo un llamado. Ayer hizo un, ¿no? Sí, eso es cierto. Que se ratifique
el TEMEC. Entonces, bueno, esto fue una buena señal hacia México, me parece que fue la única que recibimos realmente, ¿no? Sí, bueno, además después de volver a darle de bofetadas al NAFTA diciendo que había sido el peor error comercial que había ocurrido en la historia. Ajá. Entonces, como él lo negoció, pues ya es muy bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo importante sí es que llamó a que se ratifique lo más pronto posible. Entonces, bueno, esas son buenas noticias para México, sobre todo en términos de estabilidad, ¿no? Para los mercados y demás, ¿no? ¿Y cómo ves eso? ¿Es un reflejo? ¿Es un reflejo de que explique el por qué la buena disposición del gobierno mexicano con él, a diferencia de lo que ocurrió con el pasado? Yo considero que sí, va más encaminado hacia tratar de establecer vínculos y lazos que nos beneficien económicamente a ambas naciones y en este sentido pues tratar de evitar la confrontación, ¿no? Tratar de ser un gobierno un poco más cauteloso en sus declaraciones y estar un poco más expectante, digamos, en lugar de ser más contundente en la respuesta. Pero al mismo tiempo seguimos teniendo, digamos que, situaciones bastante contradictorias. A ver, sí puedes lograr que haya una mejor colaboración, el presidente diciendo, firmen por favor el TEMEC, al mismo tiempo que le pide al Congreso, por favor, hagamos un pacto para construir este muro, porque es la única manera de preservarnos y evitar el colapso casi financiero de Estados Unidos. Y después sube o pide aranceles frente al acero. Y al mismo tiempo se prepara, repito, la posibilidad de que genere una mayor liberalización de las armas. ¿Dónde tenemos que ubicarnos cuando esas cosas nos perjudican tanto o pueden ser enormemente dañinas, al mismo tiempo que evidentemente pues, a nadie le conviene tener una mala relación en México con Estados Unidos? Por supuesto. Me parece que bueno, esta postura de tolerancia, de no aceptar la provocación de Donald Trump puede funcionar durante un tiempo. Pero que en algún momento, si Trump, ya metido en la campaña, vuelve a los discursos que enloquecen a sus bases, pues entonces va a ser muy difícil para el gobierno del presidente López Obrador mantenerse en esa actitud prudente. A ver, te cojo tu palabra y voy contigo. A ver, si eso sucede, como dice Laura, la pregunta es si eso no va a afectar a las bases electorales de López Obrador. Por supuesto. Por supuesto que eso nos afectaría. Por lo menos a algunos sectores, los más, digamos, antiimperialistas, antiamericanos. Así es. Y lo vimos el día de ayer también en su discurso, que mucha base electoral demócrata criticaba justamente su postura antiimperialista, criticaba la posición de Estados Unidos respecto a China o respecto a otros temas de política exterior. Entonces, por supuesto que veremos cómo evoluciona las decisiones de Donald Trump en materia de política exterior en los próximos meses. Eso será decisivo porque es de cara a su elección o su posible reelección que quiere intentar lograr, lo cual no se ve tan factible o tan fácil como lo tenía antes de las elecciones de medio término del año pasado. Y eso pues definitivamente marcará un cambio en la relación y en la política hacia México. ¿Cuáles ven, digamos, en los próximos meses como puntos que sí puedan ser un foco rojo que lleve a modificar esta relación, digamos, de no enganche con Estados Unidos? El tema migratorio, desde mi punto de vista, sigue siendo... Lo sigues viendo por ahí lo más difícil, no las armas. Bueno, esto todavía no tenemos claro qué va a pasar, ¿no? Ajá. Pero el tema migratorio es clarísimo, ¿no? Allí nosotros vemos, va a ser permanente este discurso, independientemente del muro, que probablemente no se va a construir, pero el discurso va a mantenerse. La agresividad en contra de México, ¿no? Esta frontera, la más peligrosa, etcétera, esto va a continuar, porque es parte de cómo piensa Trump. Diría López Obrador, es parte de la campaña. Exacto. Por supuesto, coincido con Laura, el tema migratorio será un tema que cause fricción entre Estados Unidos y México, porque pues nosotros no vamos a ceder a las pretensiones de Estados Unidos y Donald Trump está visto y claro que tampoco va a aceptar el paso de migrantes, ni mucho menos ceder a su pretensión de intentar construir este muro que desde campaña viene anunciando y muy probablemente no veamos nunca ser una realidad, ¿no? Es
un discurso ideológico que maneja él y que le funciona. Ahora, hay un factor que también es importante analizar en este caso, y es si está el Congreso, que es el otro gran actor, sobre todo los demócratas, aprovechando suficientemente la situación, generando un discurso, digamos, alternativo frente al tema del muro. Si está sabiendo poner los temas adecuados para lograr tener un mayor equilibrio, digamos, de fuerzas respecto a lo que ha habido hasta ahora con el presidente Trump. Y estoy pensando, por ejemplo, en la respuesta que da Trump a Ocasio y a Bernie Sanders diciendo: este país no está preparado para el socialismo porque este asunto del 70% de los impuestos no nos gusta nada. Bueno, ahí se ve que ya le apretó, que por primera vez pareciera que la oposición logra meter un tema que no lo había habido. ¿Cómo ven a la oposición, sobre todo después del cierre del gobierno en el que Pelosi logró pararlo? ¿Logrará generar un discurso alternativo frente a la migración como no ha podido hacerlo hasta ahora? Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Estamos analizando el discurso de la Unión que ayer pronunció el presidente Donald Trump, sus posturas otra vez sobre la migración, el muro, la respuesta mexicana, y en medio de eso también lo que está sucediendo o lo que puede suceder con la oposición demócrata de cara justamente a la campaña electoral que viene. Y Laura, yo me quedé, incluso un dato que se me olvidó dar antes de irnos al corte, es incluso la postura del gobernador desde Nuevo México, ¿no?, que dijo: no necesitamos a la Guardia, a este reforzamiento, 3,000 y pico de efectivos que ha mandado para, o como parte, digamos, de esa política de reforzamiento de la frontera para evitar la inseguridad en ella. Sí, ahí está eso, están las posiciones de Abrams, quien dio la réplica del discurso, Nancy Pelosi. ¿Cómo ves? ¿Son flores todavía aisladas o sientes que puede articularse un discurso distinto de la opción demócrata? Bueno, yo creo que ese es exactamente lo que están buscando, y Nancy Pelosi está poniéndose a la cabeza de esto, ¿no? Es la única persona que ha logrado plantarse y ponerle límites a Donald Trump. Entonces, yo creo que sí se está construyendo una postura distinta por parte del Partido Demócrata, que deje atrás el fracaso de 2016 con las distintas posturas, Hillary Clinton, Bernie Sanders, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es el momento y que están tratando de aprovecharlo algunos demócratas, ¿no? Hay dos elementos que parece que han apretado un poco a Donald Trump en los últimos tiempos. Uno, por supuesto, la postura de Pelosi respecto a los fondos para la negativa de darle los fondos para la construcción del muro, que llevó incluso al cierre del gobierno. La otra, ayer lo dijo también, la respuesta que le da a Bernie Sanders y a Ocasio respecto a la propuesta del incremento de impuestos para los más ricos en Estados Unidos, 70%, que además creo que es una cantidad que se llegó a ver en los años entre los 80 y 90. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que eso es suficiente para construir un discurso alterno o todavía está muy verde? Yo considero que los demócratas han ido ganando terreno, y coincido con Laura en el sentido de que la postura y las acciones que están llevando a cabo son diferentes a las que estaban llevando a cabo en 2016. Considero que todavía tienen tiempo para articular un discurso de oposición fuerte y han ido ganando terreno. El tema, por ejemplo, que mencionó ayer Donald Trump del socialismo, ¿no?, que Estados Unidos no quisiera ser socialista y demás, fue algo que también aplaudieron los demócratas que llevara sobre la mesa, porque finalmente es un discurso que les favorece. Entonces hay una base minoritaria, y todas estas minorías que Donald Trump ha rechazado y que ha llevado a esta confrontación a nivel interno en Estados Unidos, pues es una situación que favorece a los demócratas, porque están tratando de dar respuesta a esta sociedad que está en contra de las políticas de Donald Trump y que está siendo cuestionada. Donald Trump, pues si bien no ganó con una mayoría, como bien sabemos, ha ido perdiendo también, digamos, apoyo por parte de la población que lo votó, y ha cuestionado también este voto. Entonces yo considero que los demócratas están empezando a realizar acciones que pueden presentar una oposición fuerte de cara a las próximas elecciones. No tienen mucho tiempo, ¿eh?
No. No tienen un mucho año, tiempo 9 porque meses, ya ¿no? se Como fue que- el tiempo, se les está yendo. Todavía tienen que definir quiénes van a ser sus candidatos, quién finalmente puede ahí encabezarlo. Yo no sé a quién vean ustedes, pero pues por ahí vuelve a sonar, fíjate, ante incluso hay muchos en la baraja, pero no suficientemente fuertes, y vuelve a sonar el vicepresidente Biden. Bueno, yo creo que esto también es algo que los demócratas tienen que ir construyendo, ¿no? Me parece que esta falta de líderes que puedan ser candidatos fuertes en las elecciones, pues ya fue bastante costoso para el partido, ¿no? Entonces yo creo que sí tienen que trabajar esto. Y el hecho de que la economía estadounidense comience a mostrar signos de desaceleración les ayuda. Porque nosotros sabemos con una economía en Lo que crecimiento. pasa es que no sabes cuándo. A ver, es tan anunciado se acabó el ciclo de expansión más largo de los últimos 30 años. Pero es claro que viene un ciclo de contracción económica en Estados Unidos. ¿Pero y eso, cuándo? Pues Eso favorece. nadie lo sabe. No. A Nadie ver, lo tienes sabe, elecciones ciencia en un cierta. año y pico, año 9 meses. Año 9 meses. ¿Qué pasa si la contracción empieza a finales del año o principios del siguiente? ¿Ya se llegaría, creen ustedes, a resentir en los bolsillos? Porque el tema no solamente que se declare, sino que baje. Pues a lo mejor no lo suficientemente fuerte, pero sí hay cierres de empresas, sí hay esto que ya habíamos comentado, el hecho de que por ejemplo, el proteccionismo en contra de China, que comience a ver los efectos de la política comercial de Donald Trump. Entonces, yo creo que esto pudiera ayudar, ¿no? Pero efectivamente, todas las previsiones es que probablemente se presenten los signos de recesión hacia finales de 2019. Y que sea más suave de lo que De lo que algunos pudiera han ayudar. pronosticado o deseado. Eso no me queda muy claro. Así es. Finalmente a la oposición demócrata esto le favorecería enteramente, ¿no? En su discurso y en su posibilidad de llegar a la Casa Blanca. Por lo pronto ya con esta me despido, porque se me agotó el tiempo. ¿Le recomendarían como López Obrador que cambien el periodo electoral en Estados Unidos? ¿O no? ¿O no se atreverían a tanto? No, pues finalmente es un tema interno, ¿no? De política interna y pues no tocaría opinar al respecto, considero yo, ¿no? Ya me voy, Mónica Laborde, muchas gracias. Gracias, José, Profesora un investigadora placer. de Anáhuac y además miembro de Comexi, muchas gracias Laura de la Lizal, profesora investigadora de la UAM, muchas gracias a las dos por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted, que le vaya muy bien, buena tarde, lo espero aquí mañana 7 de la tarde de Ciudad Imagen, Opiniones Encontradas, hasta...